No es lo mismo antisemitismo que antisionismo. Mi nombre es Verónica Chezárraga, soy periodista de Corrientes y hoy quiero hablar de los sionistas, un tema del que mucho se habla y por ahí poco se conoce. ¿Por qué me parece importante hablar de este tema en estos tiempos? Justamente porque hace unas cuantas décadas el sionismo viene siendo un tema muy en boga, más en los últimos años en Argentina con las inclinaciones políticas del presidente Javier Milei en favor del Estado de Israel y recientemente el ataque del gobierno de Estados Unidos y el Estado sionista de Israel a Irán. Del sionismo se habla hace siglos, por lo menos desde el siglo XVIII, pero uno de los grandes padres de este movimiento es Theodor Herzl, que es quien escribió un libro que se llama El Estado Judío, que fue la base para la conformación del Estado de Israel. Este libro marca detalladamente el plan que tenían que llevar adelante el sionismo para que los judíos que estaban en todo el mundo y que en ese entonces sufrían discriminación, tuvieran un lugar, una tierra, en la que fuera después de ellos. Cuando lo termina de escribir, él convoca al primer Congreso Mundial Sionista, en el que baja las líneas de esto. Bueno, finalmente, todos los pasos, o la mayoría de los pasos, están escritos detalladamente en ese libro que los recomiendo leer, se fueron concretando. Uno de los capítulos de este libro hace mención a la Argentina. ¿Por qué? Porque la propuesta, o sea, la sugerencia de Herzl era que los judíos se buscaran una tierra donde poder establecerse como Estado. Necesitaban ser apadrinados por una gran potencia. Y este hombre sugería dos lugares en el mundo en donde se podía instalar este Estado judío. Uno era Palestina y el otro era Argentina. Argentina era como muy bien visto porque era entonces un país poco poblado y era uno de los países más ricos del mundo. Por eso los sionistas lo miraban con buenos ojos. Así que, bueno, finalmente ellos preferían, si bien lo miraban a Argentina, ellos preferían Palestina por una cuestión histórica. Herzl murió unos años después de haber escrito el libro y haber sentado las bases de la creación de este Estado. Pero entonces el Estado finalmente se crea ya con Herzl fallecido, pero él había tejido todas las líneas necesarias para que esto fuera una realidad. En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, cuando Palestina estaba en manos de Gran Bretaña, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Balfour es una carta que le envía Balfour, que era el ministro del Exterior británico, se lo envía a Walter Rothschild, que era un banquero británico, sionista, en el que le dice que, bueno, que Gran Bretaña iba a facilitar la creación de este Estado judío. En esa carta también le decía que había que respetar los derechos de las personas que en ese entonces estaban viviendo en Palestina, que eran los árabes. Esto fue tomado por el sionismo como el primer paso para la creación del Estado de Israel. Bueno, en Palestina, como dije recién, vivían los árabes. Pero cuando empiezan a llegar los judíos, empiezan a haber problemas porque eran distintos. Entonces, ahí es cuando empiezan las guerras y empiezan las peleas. Los árabes empezaron a tener que irse porque, bueno, además de las guerras que empezaron a haber entre los dos pueblos que estaban en el mismo país, habían masacres, habían muchísimas matanzas, se los empezaba a sacar de las áreas rurales, se los fue corriendo cada vez más. Estas personas se retiraron del país, son los famosos refugiados que, bueno, finalmente después no pudieron volver nunca. En aquel entonces la ONU había decidido darle, bueno, un poco por esto se habían dado estas guerras, porque la ONU había decidido darle, dividir como la tierra de Palestina un poco para los judíos y un poco para los árabes. Los árabes se enojaron y dijeron, ¿por qué les van a dar tanta tierra a los sionistas si nosotros somos muchísimos más? Bueno, ahí conté un poquito de atrás para adelante,
Pero bueno, así fue como se da este conflicto y que bueno, ahora saliendo un poco de lo que es Palestina y volviendo a la Argentina, quiero contarles que también esa intención de que el Estado de Israel sea en Argentina hizo que muchos de los judíos que estaban en Europa se fueran instalando en Argentina. Tanto que, y esto estamos hablando desde 1800 que se dio, se instalaron sobre todo en la zona de La Pampa, creo, si no me equivoco. Y bueno, y después de la Segunda Guerra Mundial, esto también fue aumentando muchísimo. Tanto que hoy la Argentina es el país latinoamericano con una población judía más grande. Al punto que, después de Estados Unidos y el Estado de Israel, la Argentina es el país con mayor población judía del mundo. ¿Y por qué históricamente los judíos son tan discriminados en el mundo y por qué siempre se los sacaba de los lugares, por qué nunca podían estar tranquilos? Al principio, históricamente, tenía que ver seguramente con una cuestión de, sí, antisemitismo, personas que estaban en contra de sus creencias religiosas, de sus costumbres. Pero después hay que decir que por ahí un poco ellos se dedicaron mucho a lo que es la usura, que para los cristianos era pecado, digamos, prestarte plata a cambio de intereses altos. Bueno, ellos se dedicaron mucho a este negocio al punto de que se convirtieron en los principales banqueros a nivel internacional. Con esto ellos financiaron gobiernos, financiaron infraestructuras entre los países, financiaron ferrocarriles. Eso hizo que ejerzan como una dominación a nivel internacional y eso generó muchísimos roces al punto que hoy, por ejemplo, incluso son dueños a nivel Argentina, a nivel internacional, de los grandes multimedios de comunicación. O sea, ellos tienen también son dueños del discurso, de lo que se dice y de lo que no se dice. Entonces, eso es una de las cuestiones que hace que hoy cada vez más haya personas que sean no antisemitas, sino antisionistas. Así como muchos piensan que es obvia la diferencia entre antisemita y antisionista, es un tema que no está claro, pero sí hay muchísima diferencia, incluso hay muchísimos judíos que son antisionistas, porque los judíos ultraortodoxos y los ortodoxos consideraban, por ejemplo, que las personas, los judíos, digamos, no eran quien para andar decidiendo cuál iba a ser el lugar en el que se iban a instalar. ¿Por qué? Porque ellos, por su religión, por sus creencias, ellos están esperando la llegada del Mesías, que es el que les diga cuál va a ser el lugar a donde ellos se tienen que instalar. Después tenés otros que están también en contra del sionismo, algunos porque no les parece la manera en que se hizo el Estado de Israel, otros porque, bueno, hay distintas razones. Pero entonces, no puede haber un judío que sea antisemita. A eso voy con la gran diferencia que marqué al principio. Entonces es muy importante conocer esta parte de la historia porque, como dicen muchos, el que conoce la historia sabe lo que puede pasar en el futuro.